¿Alguna vez has pensado que la realidad puede ser más terrorífica que la ficción? Pues en esta ocasión vas a escuchar 3 historias cortas de terror sacadas del día a día. Cada historia te dará que pensar esta noche. Sin más retraso, comencemos. Mi novio Martín es un gran fan del jugador Guerra. Cuando se enteró que Guerra vendría a nuestra ciudad para jugar un partido muy importante, Martín quiso buscar entradas para nosotros. Pero nuestro presupuesto no nos ayudó porque los precios en internet eran altísimos. Había llegado la noche del sábado y se había dado por vencido. Martín decidió salir a caminar afuera mientras yo me quedé viendo videos en mi celular. Mientras veía mi pantalla, me di cuenta que tenía varios mensajes de spam, así que me puse a borrarlos. Sin embargo, uno de ellos llamó mi atención. El mensaje decía: no pierdas tu oportunidad. Llámanos y podrás ganar una entrada para ver al próximo partido. Siempre ignoraba ese tipo de mensajes, pero pensé que sería una bonita sorpresa para mi novio Martín si ganaba, así que llamé a ese número desconocido. Marqué el teléfono y una voz grave me contestó. Bienvenido concursante, te haremos 3 preguntas y si respondes con la verdad, te ganarás una entrada para ver al próximo partido. ¿De acuerdo? Contesté que sí. La primera pregunta fue: ¿Qué haces? contesté, viendo videos en mi celular. La segunda pregunta fue: ¿Te gusta ver partidos? contesté, sí, pero no soy una gran fan. La tercera pregunta fue: ¿Conoces a alguien que quiera participar? contesté, sí, mi novio Martín, pero está afuera. Luego, la voz dijo: Te has ganado una entrada para ver al próximo partido. no entendí bien qué había pasado, hasta que una hora después, me llega otro mensaje de spam, con un link de internet. En cuanto le di un clic al link, se abrió la pantalla de un video en streaming. Pude notar una habitación y la sombra de un hombre sentado, y al parecer atado. Luego, alguien aparece con un hacha en la mano, la levanta y comienza a partir la cabeza del hombre por la mitad. Estaba en shock mientras escuchaba el ruido cada golpe partiendo el cráneo del hombre. Quería vomitar mientras veía la habitación toda de rojo. Después, todo fue silencio. No sabía si era cierto lo que acababa de ver, así que llamé asustada a Martín. No me contestaba. Volví a llamarle y entonces, noté algo aterrador que venía del streaming. Cada vez que intentaba marcar el teléfono de Martín, podía ver una luz encendiéndose en el piso de la habitación del video, mientras escuchaba el timbre de su celular. ¿Conoces al papá de mi novia? Mi novia y yo estamos juntos hace semanas e invitamos a su papá para una cena esta noche. Será nuestra primera reunión. Cuando llegó el día, fui a casa temprano. Entré y encontré un señor de barba blanca sentado en la sala. Me presenté cortésmente para no darle una mala impresión. El señor me hizo una seña para seguirlo hasta la cocina y se puso a buscar algo entre los utensilios. En eso, recibí un mensaje de mi novia. Me pedía disculpas porque no iba a llegar. Ella escribió: estoy en el hospital con mi papá. Tuvo un accidente y no podremos cenar juntos. ¿Has visto esto con tus ojos? Era una tarde habitual en el sofá cuando noté algo en la pared. Era un gusano que me dio mucho asco. Como tenía cerca mi celular en la mesita de centro, giré la cabeza a buscar el teléfono y llamar a mi novio. Pero casi vomito al ver otro gusano encima. Miré a la pared y el primer gusano seguía allí. Parece que a donde mirara, siempre aparecía otro de esos bichos. Agarré el celular, encendí la cámara para ver mi rostro, y descubrí que no eran varios gusanos. Era uno solo que estuvo todo el tiempo sobre mi pupila. ¿Qué te pareció? Si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte para más historias de terror cortas. Cuídate.